Sergio Massa expresó su malestar con Alberto Fernández por la denuncia inconsulta contra Javier Milei. Reuters. La denuncia no fue consensuada. Tampoco estaban al tanto en el equipo de comunicación de la presidencia, con base en la Casa Rosada. Por eso en su entorno sostienen que el presidente se cortó solo en la decisión y no la coordinó con el candidato presidencial. Massa postergó el viaje que tenía previsto para este miércoles a Mendoza para quedarse en el ministerio monitoreando el mercado cambiario. La campaña se puso en pausa por el tema de la corrida cambiaria y el presidente se movió por fuera de la estrategia política. Y que solo falta que lo hagan Bank of New York Mellon, Pershing y American Express. Coincide con la denuncia hecha el lunes pasado por la candidata a senadora de Juntos por el Cambio, María Eugenia Talerico. Es el hijo del Federico de Achával que, en sociedad con Cristóbal López, explota desde hace años el opulento casino que funciona en el hipódromo de Palermo. Pero se reserva para sí un caudal incalculable de fondos procedentes de las 1000 actividades que montó en el predio que el Estado le concesiona, y que no eran destinados a la cónyuge de un funcionario sino a alguien que es referente del bienestar físico. Esto ha aumentado el temor a que las víctimas civiles palestinas sigan aumentando en los próximos días, mientras Israel responde al peor ataque contra su territorio en décadas. Biden también confirmó que hay 14 estadounidenses entre los muertos y que hay ciudadanos estadounidenses entre los rehenes de Hamás. Calificó los ataques de Hamás de «maldad pura y dura», que traen a la memoria los peores desmanes del ISIS. La agencia no ha podido introducir ayuda en Gaza desde el sábado, según la directora de comunicaciones de la UNRWA, Juliette Touma. También aumenta el temor a que Hezbollah, facción militante chiita con base en Líbano, entre en el conflicto, abriendo potencialmente un segundo frente en la guerra. Desbarataron un vivero de marihuana en Rosario. La Policía Federal Argentina llevó hoy a cabo una serie de allanamientos en la ciudad de Rosario y desmanteló un sofisticado vivero que era regenteado por un ingeniero industrial y su hermano y que estaba destinado a la siembra de cannabis de diferentes especies y venta de cogollos de marihuana con alta concentración de THC. Funcionaba en un galpón de casi 300 metros cuadrados con una infraestructura y tecnología de punta, señalaron fuentes policiales a Infobae. En los operativos fueron detenidos el propietario del lugar, su hermano y otro hombre. En ese caso fue en el barrio Villa Moreno e intervino la Fiscalía Federal en el grado 2 a cargo de Claudio Kishimoto. Posteriormente, en marzo del año pasado, fueron detenidos 3 acusados, en el marco de 4 allanamientos en Rosario, Ibarlucea, Santa Fe, y General Alvear, Mendoza. Lautaro Martínez deberá pagarle una indemnización a la familia de la joven que trabajaba como niñera de su hija mayor y que murió a causa de un cáncer unos meses después de ser despedida. La joven había viajado a Italia con el objetivo de trabajar como niñera de la pequeña Nina, la primera hija del matrimonio argentino. El tribunal dictaminó que debería haberse aplicado un periodo de 67.5 días. Por lo que la sentencia ordena el pago al recurrente de la remuneración que le hubiera correspondido hasta el final de la actuación de la justicia. Hasta ese momento, vivía en la casa del delantero del Inter. Esta acción generó malestar de la esposa de Lautaro, quien no solo era amiga de la niñera,
sino que también conocía a sus familiares, todos de Mendoza. En el evento, que empezó en Singapur el pasado sábado, los representantes de diferentes países deben crear robots para competir en diferentes tareas. Los diferentes desafíos están inspirados en problemáticas reales y requieren que los participantes trabajen en equipo para resolverlas. En esta, diferentes escuelas argentinas participan, siendo la ganadora la que representará al país en el Mundial. Franco Mancini, que fue el estudiante que actuó como estratega en el equipo, cuenta que representar a su país fue un orgullo tremendo. Quiero que los chicos vean en la robótica y en la programación una solución para los problemas actuales y del futuro, dice. Los ministros Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti firmaron la acordada 30/2023 con el propósito de mantener el poder adquisitivo. Respecto a la inflación, la Corte Suprema de Justicia dispuso la liquidación y el pago de un incremento salarial para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación. Esta medida implica un aumento del 12% correspondiente al mes de agosto y del 10% con relación al salario de septiembre. En varias oportunidades hemos hecho presentaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando esta circunstancia. En épocas tan agudas de inflación no era posible esperar que la Corte actualizara la UMA, luego de haber dispuesto el hecho que lo originaba, que era el aumento de salarios en el Poder Judicial. La última actualización fue dispuesta por la Corte Suprema el pasado 22 de septiembre, y fijó el valor de la UMA en $20.595 a partir de los aumentos salariales del Poder Judicial, correspondientes al mes de julio. La sonda Parker sobrevive a explosión solar. La sonda Parker de la NASA, encargada de develar los secretos del Sol desde hace 5 años, logró convertirse en el objeto más rápido creado por el ser humano. Rompió el récord de velocidad al viajar a 635.266 kilómetros, 394.736 millas por hora, dado que el Sol tiene poco menos de 1.4 millones de kilómetros de diámetro. Esto sería como estar a varios pasos respetables de una fogata encendida. Lanzada en agosto de 2018, Parker tiene como objetivo estudiar y monitorear la corona solar exterior y el comportamiento del Sol. Cuando Parker Solar Probe atravesó la corona en el encuentro 9, la nave espacial pasó por estructuras llamadas serpentinas coronales. NASAJ o HNS Hopkins APLNAVAL Research Laboratory. Posteriormente, entró en la estructura, cruzó la estela de su onda de choque y finalmente salió por el otro lado. El ente autárquico que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, que es el principal organismo dedicado a la ciencia y la tecnología en la Argentina. Fue muy bien ponderado por 3 galardonados en medicina que han realizado estudios con especialistas del CONICET. Conozco a muchos científicos de Argentina y del CONICET. Son profesionales extraordinarios. Siento el mayor respeto y admiración por sus logros científicos, dijo el estadounidense Ross Bash, quien obtuvo el Nobel de Medicina y Fisiología en 2017 por el descubrimiento de genes y factores clave en la regulación del reloj biológico, cuya disfunción influye en la susceptibilidad al cáncer, las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2, las infecciones y la obesidad.
De acuerdo con el prestigioso ranking internacional de instituciones científicas Imago, el CONICET se ubica en el primer puesto de las instituciones gubernamentales con mayor impacto social en Latinoamérica y en el puesto 13 entre 1.747 instituciones gubernamentales de todo el mundo. La ciencia y tecnología son de vital importancia para el desarrollo de la sociedad, la salud y la economía de los países. Fue pionero en su uso y también en un despido masivo de sus trabajadores de atención al cliente. En junio despidió a 27 de sus agentes de servicio al cliente y los reemplazó con Lina. Dice él que es 100 veces más inteligente, instantáneo y me costó una centésima parte de lo que solía costar pagar al equipo de soporte. En India y en Filipinas se habla mucho de esto. La IA se está desarrollando más rápido de lo que la mayoría de la gente puede comprender, dijo en un comunicado de prensa la política. La historia de cómo se conocieron Guido Mazzei y Andrés Kloster no es la típica de las notas de emprendedores. Kloster es el conductor de La Máquina del SEO, el programa más escuchado de la temática en español, con más de 170.000 reproducciones en sus más de 130 episodios. En la región ya trabajaron con firmas como Mercado Libre, Ualá, Despegar, Prisma o Tienda Nube, entre otros. Hasta el momento, nunca recibieron inversión externa, sino que tienen un modelo de bootstrapping en el que se financian únicamente a través de la reinversión de las ganancias. Y es, también, una decisión que tomamos para que el crecimiento sea orgánico a medida que sumamos nuevos clientes. Analiza Kloster. Los milicianos del movimiento islamista palestino capturaron a unas 150 personas y las llevaron por la fuerza a Gaza. La orden israelí de evacuación, que incluye la ciudad de Gaza, donde residen cientos de miles de palestinos, provocó pánico generalizado entre civiles y socorristas que escapan de las incursiones aéreas de Israel y enfrentan un asedio total y un apagón en todo el territorio. El texto aclaró que las FDI están intentando mitigar las víctimas civiles en la franja de Gaza y que, con este fin, alientan a la población civil a evacuar proporcionando advertencias previas al ataque al objetivo terrorista, cuando las circunstancias operativas lo permiten. El contraalmirante Daniel Hagari, vocero militar israelí, negó esa afirmación. Tenemos nuestra propia información y no creemos las mentiras de Hamás, dijo a la emisora en árabe Al Jazeera. Por otro lado, Israel anunció el jueves que no permitirá el ingreso de provisiones a Gaza hasta que Hamás libere a los rehenes. Google reveló esta semana que logró evitar uno de los mayores ataques DDoS de los que se tiene constancia. Una cantidad excesiva de peticiones para acceder y el servidor colapsa. Google detuvo el mayor ciberataque de la historia. La red privada global, GPN, el sistema global de balanceo de carga, GLB, y el servicio Cloud Armor resultaron determinantes, explicaron en un comunicado oficial. A su vez, el servicio Cloud Armor protege directamente al servicio de Google en la nube. Reconoció que muchas personas imaginan que vivir hasta los 100 años necesariamente viene de la mano con una cierta carga de enfermedad. FreePic. La expectativa de vida aumentó en los últimos años, pero los especialistas destacan que la meta debe ser alcanzar esa edad en el mejor estado físico y mental posible. En una entrevista con The Washington Post, el experto en longevidad reconoció que muchas personas imaginan que vivir hasta los 100 años
necesariamente viene de la mano con una cierta carga de enfermedad en su mirada. Para poner en práctica el decatlón centenario, hay que preguntarse qué se querrá hacer en la década marginal. Entonces, solo en esa métrica de fuerza, hay una meta en la que se debe entrenar a partir de los 40, 50, 60 años. Esto es el valor añadido de la ciencia y la tecnología a un modelo de negocio. Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Necesita grandes docentes y producir personal altamente cualificado para la industria. Señala este biólogo y emprendedor que defiende la separación exquisita entre lo público y lo privado. En mi caso, me siento más a gusto en un papel de creación de empresa que en la frialdad del hombre o la mujer de negro, en campos como la filología y la lingüística. Lo que nos viene del nuevo gobierno valenciano es una sarta de estupideces. La hierba que cambia todo. Harvard encuentra una solución natural para la memoria y el estrés la consideran como un remedio natural que aporta beneficios como la prevención de dolores y hasta el envejecimiento. Según Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, el romero tiene propiedades naturales que ayudan a preservar la memoria y colabora a la hora de reducir el estrés que podemos padecer durante la semana. El romero alivia el estrés. El romero tiene propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, antioxidantes, inhibidoras y atenuantes. Asimismo, tiene la capacidad de colaborar en la cicatrización de la zona. Asimismo, tiene la capacidad de colaborar en la cicatrización de la zona. Sin embargo, una insólita situación fue la que llamó la atención de su vuelta a la selección argentina ante Paraguay por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas, y es la agresión que recibió de parte de Antonio Sanabria. La verdad que no lo vi. Me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. Te puede interesar el inédito video del escupitajo del futbolista de Paraguay que desató un conflicto con Messi. Creo que hoy el equipo hizo un gran trabajo. En el primer tiempo el equipo hizo un gran trabajo y tuvimos muchísimas ocasiones de gol y ellos llegaron una sola vez. Vengo haciendo lo que corresponde. Seguiré entrenando en estos días para seguir sumando desde lo físico.